Buen día, contadores. CADEFI les da la más cordial bienvenida a este taller práctico de nóminas, ISR, IMSS e Infonavit, impartido por el actuario y contador público certificado Juan Fernando Basaldúa May, quien está certificado por el Colegio de Contadores Públicos de México. Es instructor del Colegio de Contadores Públicos de México en diversos temas, entre ellos, temas financieros y de normas financieras. Es socio activo desde 1994 del Colegio de Contadores Públicos de México y desde 2009 del Colegio Nacional de Actuarios. Además de ser colaborador del Ceneval y participativo en la preparación de reactivos para el examen de certificación por especialización en finanzas. Actualmente es presidente de la Academia de la Facultad de Contaduría y Administración y en la parte académica es sínodo del SAT en la certificación de funcionarios de dicha institución a nivel nacional, dentro del programa de asesoría de carrera. Demos la bienvenida al expositor de este día. Iniciamos. Muy bien, buenos días. Vamos a revisar esta parte de nóminas. Espero que todos estén muy cómodos, ¿no? Si alcanzan a ver bien, ¿verdad? Hay alguien que no, pues es un problema ya de oftalmología, ¿no? Pero todos ven bien, ¿verdad? Vamos a ver esto aparte de nóminas. Quiero empezar con la parte de, pues, principalmente qué es una nómina. Por ejemplo, artículo 804 de la Ley Federal de Trabajo, dice: el patrón tiene la obligación de conservar y exhibir en juicio los documentos que a continuación se precisan. Bueno, entre ellos contratos individuales de trabajo, o si en su caso son contratos colectivos o contrato ley, la lista de raya o nómina del personal, controles de asistencia, comprobantes de pago de participación de utilidades, los demás que serán las leyes. Entonces, en todo vínculo que existe entre un patrón y un trabajador, que es precisamente lo que marca la Ley Federal de Trabajo, una relación laboral, el patrón está obligado a guardar esta información, no tanto tiempo como lo marcan las leyes fiscales, pero pues ya sabemos que lo tenemos que resguardar. Entonces, contratos individuales de trabajo. Fíjense que aquí en los contratos individuales de trabajo, en esa primera fracción, vale la pena que revisen bien esos contratos. Pensemos en lo más común, los contratos individuales de trabajo, porque cuando hablamos de contratos colectivos, pues los contratos colectivos ya están revisados previamente por todo una parte de trabajadores que pertenecen al sindicato y que están muy pegados con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para revisar cómo va a quedar su contrato y que cumpla con todos sus derechos. Pero cuando hablamos de contratos individuales de trabajo, pues no hay que agarrar un machote o que el abogado nos dé un machote cualquiera de que busca y no lo entrega, porque hay muchas cosas que tenemos que precisar en el contrato individual de trabajo. Una, no solamente el salario. Fíjense que el salario, podríamos aquí pensar que el salario es determinado mensualmente, quincenalmente, semanalmente, pero sí es muy importante desde el contrato ponerle la cuota diaria del salario, o sea, la cuota diaria. Este es un grave problema porque a mí me ha pasado en algunas nóminas donde dicen: oye, pues ¿cuánto vas a ganar? 5,000 pesos, qué poquito, ¿no? Vamos a decir 50,000 pesos, me falta un cero, ¿no? 50,000 pesos mensuales. Ok, bueno, 50,000 pesos mensuales, ¿cuál es la cuota diaria? Entonces, aquí es donde entran muchas personas que dicen: lo voy a dividir entre 31 porque estamos en enero. Otros dicen: no, lo va a dividir entre 30 porque estamos en un mes que como junio, que es hasta el 30, ¿no? Y entonces, es algo que no nos dice exactamente la ley. La Ley Federal de Trabajo sí habla de que tenemos de tomar un promedio. Entonces, 30.4 sería el promedio de 365 días entre 12 meses, para decir que eso sería la media aritmética de cada mes, 30.4. Pero déjenme decirles que eso no es lo correcto, ¿eh? Eso no sería lo correcto cuando yo voy a pagar una nómina. Pero vale la pena, por eso vale la pena que desde el contrato nosotros especifiquemos cuánto va a ganar diariamente, para no caer en que tenemos que hacer divisiones. Ahora, cuando estamos nosotros dentro de un programa de nóminas,
el programa de nóminas nos va a querer tomar también un promedio, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo le pongo entre 31 en el programa de nóminas, o sea, le digo que son 30 o 31 días, lo que va a pasar es que el trabajador va a recibir en algunas quincenas 14 días y en otras va a recibir más de 15 días de pago. Entonces ahí sí en el programa de nóminas vale la pena que son quincenales, normalmente va a ser 30.4, pues va a ser 15.2 o le ponen 15.25. ¿Sí me explico? Entonces fíjense, ya es un problema el hecho de que nosotros tengamos un salario mensual o quincenal. Por eso, al momento de una relación laboral, el acuerdo del contrato individual de trabajo debe de traer en sí definido cuál es la cuota diaria, para no caer tanto en el sistema como a veces en promedios y estar determinando todo por promedios. ¿Sí me explico? Para efecto de los casos que vamos a sacar, sí lo vamos a tener que sacar entre 30.4. Sí cabría el hecho de que nosotros hagamos un cálculo por una indemnización laboral de despido, ya sea justificado o injustificado, y que nosotros podamos calcularlo entre 30.4, porque al final sabemos que va a ser la media, esa indemnización equivale al derecho que tiene él de todos los salarios que pudo haber percibido durante todo el tiempo que estuvo dentro de la empresa. Entonces ahí sí estaría justificado, pero no se me hace justo que, y además pues, no está contemplado en muchas disposiciones fiscales, que yo le tenga que sacar entre 30.4. ¿Sí me explico por qué, no? O sea, mejor yo le asigno cuál es su cuota desde el principio, y sobre esa cuota, ahora sí la potencio a los días que le voy a pagar, 15 días semanal, mensual, como le vaya yo a pagar. Pero yo debo de partir de la cuota diaria. Entonces, tenemos que sensibilizar que cuando contratamos un trabajador, tenemos que partir de esa cuota diaria y no al revés como lo hacemos, ¿no? Del salario mensual. Ok, ahora, el contrato individual de trabajo debe de traer, pero muchos requisitos. Por ejemplo, ¿cuál es la jornada de trabajo que tiene el trabajador? Estos son aspectos muy importantes que al momento de computar tiempo extraordinario, de computar su salario o alguna indemnización, si no lo tiene expresamente cuál es su jornada de trabajo que marca la Ley Federal de Trabajo, pues no sé, que no debe de exceder de 8 horas, ¿sí? Entonces yo tendría que pensar que una persona de tiempo completo cuando mucho va a trabajar 8 horas. Oye, entonces ¿por qué entro a las 9 y salgo hasta las 6? Pues ya no son 8 horas, ¿no? Ah, pues porque te doy 1 hora de trabajo para que tomes tus alimentos y entonces puedas trabajar las 8 horas y 1 hora adicional por el tiempo que requieres para tomar tus alimentos. Sí, estamos todos de acuerdo, ¿no? Otro aspecto que se nos llega a olvidar, es importante que si yo digo que salgo a comer a 1 hora y regreso a otra hora, y sobre todo si estoy dando bonos de puntualidad o de asistencia, vale la pena poner de qué hora exactamente, a qué hora es tu obligación de llegar, a qué hora descansas para ir a tomar tus alimentos, a qué hora tienes que regresar y a qué hora te tienes que ir. O sea, no solamente decir, entras a las 9 y cuéntale 9 horas con tu hora de alimento, porque entonces los trabajadores se pueden salir a las 4 o a las 5, y no es bueno para la salud, ni para ellos, ni para nadie, que se estén mal pasando sus horas de comida. Sí, para nadie, ¿no? No es sano, porque al final van a trabajar menos productivamente, o sea, con menos productividad. Ok. Otro aspecto importante del contrato, que muchas veces no lo traen los contratos. ¿Cuáles son sus actividades laborales? ¿Cuáles son sus tareas? No nada más tiene que decir el perfil del puesto o la descripción del puesto, tiene que decir cuáles son las tareas que va a realizar. Si son muy variadas y podríamos llenar muchas hojas del contrato, para eso existe algo que se llama reglamento interior de trabajo. Ahí podríamos especificar en dado caso las tareas de todos los puestos con anexos, es decir, perfil de puestos, y estas son las tareas o actividades o controles administrativos que tiene todo el personal. Estas son sus tareas. Y eso, pues para hacerlo tendríamos que tener todo un manual de organización, pero sí describir bien cuáles son sus tareas, ¿sí? No incluir uso de Facebook, WhatsApp, ni nada más eso, porque de todas formas ellos van a querer tomar esas tareas y y si aparte se las damos, pues imagínense, ¿no? Ok, entonces, de ahí pues nos pide la lista de rayas y nos dice esta misma disposición, nos dice, vamos a ver, ya no quiere pasar la, aunque la vamos a pasar de aquí. Nos dice,
en el último párrafo, los documentos señalados en la fracción 1, o sea, el contrato individual de trabajo, por ejemplo, deberán conservarse mientras dure la relación laboral y hasta un año después. Los señalados en las fracciones 1, 2, 3 y 4 durante el último año y un año después de que se extinga la relación laboral, y los mencionados en la fracción 5 conforme los señalen las leyes que los rijan. Y las leyes que los rijan, pues normalmente, que es esta fracción, que es la última fracción, pues todas las leyes van a ser principalmente las fiscales, las de ley del Seguro Social, las de ley del impuesto sobre la renta. ¿Sabemos cuánto es que tenemos que guardar esta información para estas disposiciones? O sea, el fundamento va a ser el Código Fiscal de la Federación, pero ¿saben cuál va a ser? 5 años, ¿no? O sea, 5 años tendríamos nosotros que resguardar esta información para estos efectos. El artículo 67, precisamente, que habla de la caducidad del Código Fiscal de la Federación, dice: las facultades de las autoridades fiscales para determinar las contribuciones omitidas y sus accesorios, así como para imponer sanciones por infracciones a dichas disposiciones, se extinguen en el plazo de 5 años contados a partir del día siguiente a aquel, y ya todo lo que nos diga, ¿no? Pero aquí lo que nos dice son 5 años, y que se puede extender a 10 años, ¿sí? Si en dado caso la autoridad, por alguna razón, solicita al particular, al contribuyente, alguna aclaración y le da un crédito fiscal, olvídense, se suspende ese proceso de prescripción y entonces nos vamos hasta 10 años. Artículo 15, pero ahora en la Ley del Seguro Social. Los patrones están obligados a registrarse e inscribir a sus trabajadores en el instituto, comunicar sus altas y bajas, las modificaciones de su salario y los demás datos dentro de plazos no mayores de 5 días hábiles. Esto sí lo sabemos todos, ¿no? Nada más que esto suena muy sencillo como lo describe la Ley del Seguro Social, pero efectivamente tenemos que utilizar la plataforma de ITSE. Esta plataforma de ITSE, todo lo que hagamos en la plataforma de ITSE con respecto a los movimientos de los trabajadores tiene que estar sincronizada con el SUA, ¿sí? Y a su vez, si yo en dado caso el SUA estoy haciendo unos cálculos, estoy considerando otras fechas, evidentemente en la liquidación que me manda el Seguro Social, que muchas entidades ya no la están mandando, nunca nos va a coincidir y vamos a tener diferencias. Entonces yo tengo que ver que todo lo que yo le ponga al ITSE, que tengo incluso un usuario y una contraseña, pues yo tenga que estarlo considerando cuando haga mi cálculo de las cuotas del Seguro Social a través del SUA. Aquí en este curso vamos a revisar un caso práctico de cómo se van aplicando las tasas, ¿sí? de todas las tasas de seguro que incluye las cuotas del Seguro Social, tanto mensual como bimestral, ¿sí? Y que no necesitamos de SUA. Digo, sí lo necesitamos para hacerlo más simplificado, pero realmente aquí vamos a entender cuáles son todas estas porcentajes que se van aplicando a las cuotas y cómo determinarlas, tanto mensual como bimestral. Déjenme decirles que, aunque yo diga, no, ¿sabes qué, Fernando? Pues yo vengo aquí nada más para ver qué nos explicas, porque yo tengo el Nomipac, ¿no? Tengo el No, yo tengo un programa pues, muy bueno. Déjenme decirles que esos programas están tan parametrizados para estar distribuyendo estas cuotas o estas aportaciones que se le hacen al Seguro Social, o el mismo ISR retenido que se le entera al SAT, lo están distribuyendo de acuerdo a las quincenas que uno le dé de parámetros. Entonces yo no puedo decir que si a un trabajador le doy un bono, vamos a suponer un bono de un mes, y que ese trabajador me diga, oye, pues es que este bono del mes, pues hazme que de una vez me cobren la cuota del Seguro Social en esta quincena que me lo pagan, y todo el ISR, pues ahí lo van a tener que hacer manual en el mismo programa, porque no hay un programa que les aguante, que ustedes digan, pues ahora te va a cambiar, porque esto lo vamos a hacer un mes. Al momento que ustedes le hagan el cambio del parámetro, todo les va a calcular en un mes, ¿sí me explico? Entonces, tenemos al fin y al cabo como contadores públicos. ¿Hay alguien que no sea contador público aquí? Ah, por favor. Mucho gusto. ¿Qué profesión? Administración de empresas. Economía. ¿Y alguien más? ¿Psicólogo? Ok. Porque son del área de capital humano, ¿no? Analista de sistemas. Licenciado en filosofía. No, no es cierto. Administrador de empresas. Muy bien.
Ok, todos son afines, ¿no? ¿Alguien más? Sí. Administrador de empresas. Muy bien. ¿Y allá, por favor? ¿Allá atrás? Administración. Administradora también. Muy bien. No, pues bienvenidos todos, ¿eh? Ok, quizás cuando estemos con un tema muy específico de la ley del Seguro Social, algunos se pierdan, ¿eh? Pero el psicólogo nos puede orientar en otras cosas. Muy bien. Ok. Entonces se dan cuenta, dice, llevar registros tales como nóminas y listas de raya en las que se asiente invariablemente el número de días trabajados y los salarios percibidos por sus trabajadores, además de otros datos que exijan la presente ley y sus reglamentos. Es obligatorio conservar estos registros durante los 5 años siguientes al de su fecha. Determinar las cuotas oro patronales a su cargo y enterar su importe al instituto. Bueno, es que el Seguro Social, déjenme decirles que el Seguro Social, cuando ve que hay una omisión y va a determinar un crédito fiscal, les va a pedir hasta cosas que no tienen que ver con el Seguro Social, ¿sí? Y si ustedes no entregan alguna de estas información, que podría ser el alta del registro patronal, el alta de Hacienda, o sea, del SAT, el RFC, o sea, la cédula de identificación fiscal, que les pida también el formato R1, que ya no está utilizando mucho, que les pida los cálculos del impuesto sobre la renta, que les pida los cálculos del 3% sobre nómina y sus declaraciones, o sea, todo esto se los va a pedir. Y al momento que ustedes digan, espérate, es que esto no lo encuentro, en forma automática les hace una presuntiva de ingresos, ¿sí? Y se va sobre la empresa para que hagan el pago. O sea, que ya no cumplieron con el requerimiento. Oye, espérate, pero el requerimiento me está pidiendo cosas que no están dentro de la ley de Seguro Social. No importa, pero es obligación del contribuyente que las cumplas, porque al final todo tiene que estar amarrado supuestamente con el Seguro Social, y si no los tienes, entonces yo podría interpretar que está mal el cálculo y consecuentemente te va a hacer una presuntiva de ingresos de cuánto es lo que me tienes que pagar. ¿Sí me explicó? Quienes han tenido esta peripecia ante el Seguro Social, pues yo creo que ya la conocen, porque ya es un formato el que manda el Seguro Social de todos estos requerimientos, ¿sí? Ok. Entonces, pues sí vale la pena tener todo en orden. Fíjense que esta Ley Federal de Trabajo del 2012, porque ustedes saben que muchos años tuvimos la Ley Federal de Trabajo anterior, y estábamos siempre con la mente de que el contrato a prueba, no sé por qué se nos iba y decíamos, el contrato a prueba es por 3 meses. No, pues era una mala costumbre, no existe el contrato, ni existió, y yo creo que no existirá el contrato a prueba de 3 meses. Sí, o sea, nunca ha existido. Lo que ha existido es cualquier tipo de contrato a prueba, pero de lo que es la actividad doméstica, ¿sí? Esa sí ha existido contrato a prueba desde la ley anterior. Ahorita el contrato a prueba es realmente de 1 mes y solo con ciertos sectores de especialidad es que piden que el contrato a prueba incluso se pueda extender a 6 meses, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de las mineras y otro tipo de actividades que son muy especializadas, pero en general el contrato a prueba es de 1 mes. Y el contrato a prueba no significa que yo no lo dé de alta ante el Seguro Social, ¿eh? O sea, no significa, como estás a prueba, pues hasta que pases el mes te damos de alta. No. Lo tenemos que dar de alta desde el primer momento en que empieza a tener sus actividades laborales dentro de la empresa, aunque él firme el contrato pasado mañana, ¿sí? Si ahorita ya está haciendo sus actividades, sus tareas, desde ahorita debería estar ya protegido por el Seguro Social. Nos da un margen de 5 días, entonces puedo yo justificar que lo di de alta hasta el 4.º día para que esté dentro del margen de los 5 días, no tendría problema. Perdón. Digo, siempre y cuando que no le pase nada, porque es 5 días para el requisito del alta nada más. Sí, de acuerdo. Es decir, ahí estamos nosotros conscientes de que lo tenemos que dar de alta, pero pues existe el riesgo de trabajo. Pues nada más no lo empujen, ¿no? Por las escaleras cuando entre, ¿no? Cuídenlo. O sea, debe estar ahí con tareas dentro de la oficina. Por eso hay muchas políticas en empresas que dicen, bueno, ahorita en estos primeros días te vas a algo muy simple, el curso de inducción, ¿no? El curso de capacitación, que de 1 semanita, ¿no? En lo que vemos todo tu papeleo. Pero no los mandan de viaje, y seguramente es por esa precaución. Ok, dice, permitir las inspecciones, proporcionar al instituto los elementos necesarios para precisar la existencia, naturaleza y cuantía de las obligaciones a su cargo, permitir las inspecciones y vistas domiciliares que practique el instituto,
Tratándose de patrones que se dediquen en forma permanente o esporádica a la actividad de la construcción, deberán expedir y entregar a cada trabajador constancia escrita del número de días trabajados. Bueno, a quienes están dentro de la construcción sabemos que hay una plataforma de SATIC, SATIC 1, 2, 3, 4, 5 y si no mal recuerdo el 6, y todos estos SATIC son precisamente para informarle al Seguro Social algunos movimientos de los trabajadores, como cuándo inicia la obra, cuándo se culmina la obra, si hay movimientos de trabajadores, etcétera. Entonces, quienes están en el ámbito de la construcción, en este sector, pues son los que más con lupa tiene el Seguro Social. Y cuidado si el SATIC es llenado por alguien que no debe serlo. Por ejemplo, hay un SATIC que lo tiene que llenar la subcontratación, ¿sí? O el subcontratista. Y si por algún error lo llena la constructora, ya podríamos tener un grave problema de crédito fiscal que tenga que llevar a cabo el Seguro Social en contra del contribuyente, y se va contra los dos, subcontratista y contribuyente. Entonces, tenemos que ser muy cautelosos de vigilar bien cómo se llenan los SATIC y quién es el responsable de subir esos SATIC, ¿no? Y cada cuándo. Entonces, pues aquí está en la ley del Seguro Social estas responsabilidades que tienen los contribuyentes al tener trabajadores. Dice, y asimismo deberán cubrir las cuotas obrero-patronales, aun en el caso de que no sea posible determinar él o los trabajadores a quienes se deban aplicar, por incumplimiento del patrón a las obligaciones previstas en las fracciones anteriores. En este último caso, su monto se destinará a la Reserva General Financiera y Actuarial, a que se refiere el artículo 280, fracción cuarta de esta ley, sin perjuicio de que aquellos trabajadores que acrediten sus derechos se les otorguen las prestaciones diferidas que les correspondan. Ok, bueno, ya es desde un punto de vista de futuros o posibles embargos que pueda tener el contribuyente. Entonces hay una serie de obligaciones, digo, aquí pongo las obligaciones que van más vinculadas con la nómina, ¿sí? Y con todas las percepciones y deducciones que tiene un trabajador, como cumplir con obligaciones que les impone el capítulo 6 del título 2 de esta ley, con relación con el seguro de retiro, cumplir con las demás disposiciones de esta ley, sus reglamentos, expedir, entregar, tratarnos, es decir, pues esas las vamos a tener que ver porque al final son obligaciones de todos los patrones, ¿no? O prestatarios, como le llama la ley del ISR. Ahora, ¿qué es la nómina como tal? ¿Qué es una nómina? Bueno, como definición, porque este término seguramente es un término meramente jurídico, la única fuente podría ser algún diccionario jurídico que nos diga, bueno, la nómina es un documento contable en el que se registran las percepciones a pagar a los empleados y las deducciones que deberá restar del salario. De esta operación aritmética se obtiene la cantidad final que el trabajador recibirá en un determinado periodo, ¿sí? Entonces, el término de lo que es salario es un término muy amplio, es decir, el salario no es solamente el sueldo regular o normal, como se le dice, sino es el sueldo más todas las percepciones y compensaciones a que tiene derecho el trabajador en el momento en que firma un acuerdo, o sea, un contrato individual de trabajo, cualquier tipo de contrato, para decir que tiene ese derecho. Y si no lo firmase, de todas formas está protegido con la Ley Federal de Trabajo y se entiende que el contrato es verbal. O sea que cualquiera, yo sé que aquí todos son patrones, ¿no? Por eso es que vienen a este curso, porque si son trabajadores, pues es porque ya se quieren salir de la chamba, ¿no? Pero si fuese el caso, si mi patrón no hizo contrato conmigo por escrito, y yo me voy a la Junta de Reconciliación y Argüendaje, a la Junta de Conciliación, pues seguramente ahí me van a decir, oye, ¿tienes contrato? No, no tengo. Ah, bueno, al no tener contrato, automáticamente yo debería estar con los derechos y obligaciones de la Ley Federal de Trabajo, tal como están. O sea, los 15 días de aguinaldo, los 6 días de vacaciones en el primer año y 8 en el siguiente, y así sucesivamente hasta los cuarto años se van aplazando cada 5 años, etcétera. Y también debería tener la prima vacacional del 25%, etcétera, ¿no? Todo lo que marca la Ley Federal de Trabajo, estaría yo protegido por la disposición, ¿sí? Federal. Y entonces me dirían, ¿sabes qué? Todo esto debería ser a tu favor, más las evidencias que tú tengas para decir que estabas con algunas percepciones extralegales, o sea, arriba de la Ley Federal de Trabajo, ¿sí?
¿Cómo qué podrías demostrar? Ah, mira, una copia de lo que ganaba en un cheque, suficiente, ¿no? Un bono que me daban y me quedé con una copia del cheque o un recibo de nóminas, excelente. Entonces, la autoridad, en ese momento que funge como conciliador, pues va a sacar el cálculo de acuerdo a la evidencia que tenga el trabajador, ¿sí? A su favor, por no tener contrato. Entonces, eso es la nómina. Ahora, periodicidad de la nómina. Bueno, pues es que cada quien, de acuerdo a la conveniencia que tengan las entidades económicas, dice la nómina debe realizarse cada vez que se paguen sueldos y salarios. De acuerdo a este concepto, la nómina se puede clasificar de 3 maneras: por tipo de percepción, ordinaria, sueldos o salarios comunes, especial, correspondiente a pagos especiales, como el caso de aguinaldo PTU, por tipo de contrato, personal de base, personal eventual, personal de confianza, nómina de socios. Entonces, sí existe la nómina de socios, aunque sean asimilables a salarios, ¿no? Ya veremos esa figura jurídica. Entonces, pues esta que dice sueldos o salarios comunes, jurídicamente hablar de sueldo y salario, sí hay una diferencia, jurídicamente hablando, porque salario siempre va dirigido a la parte de la planta operativa, a lo que es la producción, a lo que son los trabajadores, y de ahí viene el cambio a decir, es un empleado, ¿no?, de oficina o de confianza en un área administrativa, entonces jurídicamente se le conoce como sueldo, ¿sí? Entonces, pero el término general de lo que es un salario incluye lo que ya les había comentado. Y sí, podría yo también tener uno especial, ¿no? Oye, es que los bonos los damos en otra fecha, o damos el aguinaldo con otra nómina, o damos la PTU con otra nómina, porque no la juntamos con la nómina de ese periodo. Y por tipo de contrato, el hecho que yo tenga contratos eventuales, que también aquí vienen muchos aspectos que las hacemos por mala costumbre, y decimos, oye, es que lo voy a contratar por 3 meses, ¿sí? Se acaba ese contrato y bueno, ya venció y vamos a firmar otro contrato por 3 meses, cuidado, ¿eh? Al momento que yo renueve un contrato por tiempo determinado, pensando en este ejemplo, 3 meses, y lo quiera sacar con otro contrato de 3 meses, se convierte por tiempo indefinido en forma automática, ¿sí? Si a la Junta de Conciliación este trabajador llega y dice, oye, es que tengo un contrato y ahorita tengo otro segundo contrato, la persona, el abogado que esté ahí atendiéndolo le va a decir, ¿sabes qué? Pues es tiempo indefinido y tu cálculo tiene que ser por tiempo indefinido. Ahora no se diga aquellos que llegan como con 8 contratos por tiempo determinado, ¿no? Entonces, siempre cuidar eso. Si voy a tener una persona por tiempo determinado, pues es por tiempo determinado, es eventual, se va, y podría pasar tiempo, meses quizás, y lo puedo volver a contratar, ¿sí? No va a pasar nada. Ahí voy a tener un tiempo determinado otra vez con él. Se va, se acaba su contrato, se va otro mes, otros 2 meses y lo vuelvo a contratar. No va a pasar nada. Pero lo que busca la autoridad laboral es de que no estemos haciendo una simulación en decir que son tiempos determinados cuando es constante la vida del trabajador dentro de la empresa, en su relación. Sí, muchas veces así lo hacen, ¿sí? ¿Qué tiempo sería el correcto para hacer otra nueva contratación? Bueno, el tiempo realmente yo creo que es mucho, no hay como tal algo que diga la Ley Federal de Trabajo, pero pues, buscar algo razonable de acuerdo a su labor, ¿no? Vamos a pensar en un ingeniero azucarero, pues la zafra podría durar algunos meses y yo no podría decir que su tiempo determinado sea más tiempo de lo que dura la zafra, que dura como 3 meses, y que yo diga, no, ¿sabes qué? O 4 meses, yo diga, no, ¿sabes qué? Es que él está 8 meses y es tiempo determinado, me espero otro mes, entonces como que van a decir, bueno, pues ¿cuál es su actividad por la cual pues, no está dentro de la zafra? Está dentro de la zafra y no, y luego le das las gracias y regresa. Pueden ser muchas circunstancias, no hay como tal un periodo. Yo creo que ahí nada más ahí tenemos que cuidar mucho su actividad laboral, qué es lo que hace y por qué se va y luego regresa, ¿no? Allá iba a comentar el contrato, por favor. Muy buenos días. Bueno, yo creo que aquí para que se pueda dar un contrato determinado y se pueda terminar en un momento dado, tendría que haber un finiquito por parte de ese trabajador, ¿no? Para que se rompa esa relación laboral. Y yo creo que 15 días, 20 días o un periodo más largo se podría establecer otro contrato.
En relación a las personas que se les celebra un contrato por tiempo determinado, es, no sé, una incapacidad, un periodo de, por ejemplo, en el caso del mes de diciembre, en el cual llegan las personas, pero siempre tiene que mediar un finiquito para que se rompa esa relación y dejar pasar un proceso de un tiempo para que pueda volverse a contratar. Creo que es lo que debería de proceder, ¿no? Bueno, no forzosamente, porque imagínese, usted tiene un trabajador de 3 meses y sí los trabaja exactamente los 3 meses. Entonces él ya no tiene derecho a ningún finiquito. O sea, todo ya está pagado dentro de sus 3 meses. El caso del finiquito es cuando él se sale antes del periodo que fue contratado. O sea, fue contratado para 3 meses, pero se sale en el segundo mes. Yo le tendría que dar las partes proporcionales de lo que integra todo su salario por esos 2 meses, como si se tratara de los 3 meses. O sea, la parte que trabajó esa fecha. O sea, el finiquito, también vamos a ver ahorita este concepto del finiquito, pero no forzosamente. Incluso yo les podría decir lo siguiente: yo puedo tener trabajadores ahorita en una empresa A y decir, a ver, tengo los trabajos en la empresa A y los quiero pasar a la empresa B. Entonces, ¿qué tengo yo que hacer? Pues de entrada, seguramente voy a negociar con los trabajadores para decirles lo más sensato para ambas partes es que me firmes la renuncia. A cambio, pues tú estás firmando la renuncia de la empresa A y estás firmando el contrato de la empresa B. Oye, ¿me van a dar finiquito? Ah, pues si te doy finiquito es porque entonces te lo voy a quitar de la empresa B, ese finiquito, porque no te estoy corriendo. O sea, no está, la renuncia es nada más un, digamos, prerequisito legal para que no después me digas con que te corrí, ¿no? Pero tampoco te voy a dar finiquito porque el finiquito sería si ya no quieres trabajar conmigo. Si quieres te doy el finiquito, pero olvídate de la empresa B y no lo firmes. Es más, de una vez firma también la renuncia de la empresa B, ¿no? Entonces, no sé si me explico. Porque el finiquito es lo que hace, es finiquitar, es darte las partes proporcionales de lo que tenías derecho que ya no estás trabajando. Entonces, si yo te voy a dar de baja de la empresa A y te voy a contratar en la empresa B, pues yo te tendría que decir que no hay finiquito, no hay nada. Lo que sí tendría yo que cuidar es darte los mismos alcances de derecho que tienes laborales por tu antigüedad, tu servicio y en este caso tu percepción de salario en la empresa B. ¿Sí estamos de acuerdo? Porque ahí sí podría yo caer en algún problema. O sea, no existe esto de que la Ley Federal de Trabajo me permita bajarle el sueldo al trabajador. Y en ese caso… Acá. Perdón, ¿quién está hablando? Acá. De repente, en ese caso que existe el cambio de la empresa A a la empresa B y yo le estoy sugiriendo como patrón al trabajador, renúnciame, creo que ya sé la respuesta, pero en automático pierden la antigüedad en ese caso, ¿verdad? ¿Me pueden pelear la antigüedad o les tengo que No, yo respetar? se la puedo considerar. ¿Sí la puedo respetar? O sea, legalmente, al firmar una renuncia perdería la antigüedad, pero ahí es el convenio que hace el patrón en decir, la empresa en decir, oye, bueno, vas a firmar de renuncia, es un cambio del mismo grupo, te estoy pasando a otra empresa, es un patrón sustituto, y lo que vamos a hacer es que me renuncies, no te doy finiquito porque no te vas, pero te va a respetar todas las condiciones del trabajo anterior. Ok, ¿No? Okay. Sí, en el contrato tendría que establecer que los beneficios van a ser los mismos. ¿Ibas a comentar algo ahorita? A ver, perdón, es que desde hace rato me están alzando la mano aquí. Ahorita le doy oportunidad, perdón.